Shalom, shalom. Nuestro estudio de esta semana lo encontramos en la Parashat Toldot, que significa generaciones, y se localiza en el capítulo 25, verso 19, al capítulo 28, verso 9 del libro de Bereshit. En este estudio, como en todas nuestras Parashat, encontramos temas, eventos tan maravillosos y grandiosos en los cuales el Eterno habla a nuestra vida, como el embarazo de Rebeca, el nacimiento de Jacob y Esab, la venta de la primogenitura, Isaac peregrina en la tierra de los palestinos, Isaac destapa los pozos de Abraham, pacto de Abimelech con Isaac, la bendición de Isaac a sus hijos, el rencor de Esab y Jacob se va a Padán Aram, entre otros temas más. Nuestro estudio comienza citando lo siguiente. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Jacob 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, y oró Isaac al Eterno en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Eterno, y Rebeca su mujer concibió. Muchas de las mujeres hebreas han sido estériles: Sara, Rebeca, Rachel y Hannah, la madre del profeta Samuel. Abraham y Sara tuvieron que esperar más de 70 años para ver respuesta a sus oraciones. Isaac y Rebeca tuvieron que esperar 20 años antes de tener hijos. Rachel tenía que esperar 14 años antes de tener descendencia. Y Hannah fue estéril durante 19 años. Según el Midrash, en el versículo 28 está escrito que Isaac tenía 60 años cuando su esposa dio a luz a Esab y a Jacob. Esto significa que Isaac tenía que orar durante 20 largos años. Hubo 20 años de espera hasta que pudieron ver la promesa ya cumplida. Y la descendencia de Abraham iba a multiplicarse. Esto nos enseña varias cosas. Primero, que el camino con el Eterno no es un camino fácil. Está lleno de problemas y motivos para tirar la toalla. El camino de la fe consiste en confiar en el Eterno para poder superar todos estos problemas y ver cambios radicales en los momentos de crisis en nuestra vida. El camino de la fe no dice que ni tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada y muerte. En todas estas cosas somos más que vencedores. No por medio de nuestros propios méritos, sino por los méritos de aquel que nos amó hasta la muerte. Así que el camino de la fe, tanto de Abraham como de Isaac, consistía en confiar en el Eterno para la solución de cada problema que humanamente era imposible resolver. En segundo lugar, este texto nos enseña que la promesa del Eterno no se cumple sin la colaboración del hombre. Aunque Isaac había heredado las promesas dadas a su padre de que su descendencia sería como las estrellas y como la arena, no se quedó quieto, esperando pasivamente el cumplimiento de esa promesa. Se puso a orar para que se cumpliera. El Eterno ha creado la tefilá, la oración, para poder colaborar con el hombre en el cumplimiento de sus planes en la tierra. El gran secreto para tener éxito en el reino de los cielos es colaborar con el Eterno en el cumplimiento de las profecías. Y oró Isaac al Eterno en favor de su mujer. En este texto podemos encontrar algunas claves para tener éxito en la vida de la tefilá. Isaac oró basado en las promesas que habían sido pronunciadas sobre la descendencia de Abraham y sobre él en particular. Esto significa, en primer lugar, que no estaba buscando sus propios intereses, sino los intereses del Eterno. Al igual que nuestro Mashiach Yeshua nos dice en Mateo 22:42, no se me haga la voluntad mía, sino la tuya. El motivo de la oración es que la voluntad del Eterno se cumpla en la tierra. En segundo lugar, significa que oró con fe, confiado en que el Eterno es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Los hijos luchaban dentro de ella. Los sabios interpretan estas palabras en el sentido de que los niños estaban luchando dentro de su vientre para salir corriendo de ahí. El Midrash nos dice que cuando Rebeca pasaba por un lugar
donde se estudiaba Torá, Jacob corría dentro de ella, agitándose para salir. Pero cuando pasaba al lado de una casa de idolatría, Esab era el que se agitaba para querer salir. Y el Eterno dijo: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Estas dos naciones jugarán un papel muy importante en la historia, y especialmente durante los últimos tiempos, en la relación con la venida de Mashiach. Jacob es el padre de Israel, y Esab es el padre de Edom y el Imperio Romano. Siempre habría tensión entre estos dos. Si uno estaría por encima del otro, estaría por debajo, y viceversa. De los dos saldrán grandes reyes. De uno saldría el rey Salomón, que edificaría el primer templo en Jerusalén, y del otro saldría el emperador Adriano, que destruiría el segundo templo. Finalmente, el menor será el principal. Al final, Jerusalén será más poderoso que Roma. Salió el primero rojizo, todo velludo, y lo llamaron Esab. El nombre Esab viene de la palabra azul, que significa hecho o terminado. Un Midrash dice que nació hasta con barba y dientes, como un hombre mayor. Y después salió su hermano, con su mano agarrando el talón de Esab, y lo llamó Jacob. La palabra hebrea para talón es Ekeb. Como la cabeza simboliza el principio de algo, el talón significa su final. El hecho de que Jacob estaba agarrando el talón de Esab significa que finalmente será el que tome el dominio en el mundo con la venida del Mashiach. En Abdías, versículo 21 está escrito: y subirá libertadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esab, y el reino será del Eterno. Así que el nombre de Jacob puede ser entendido como el que vence al final y el que suplanta al final. No hay ninguna profecía que hable de la restauración de Edom después de su destrucción en la historia y en los últimos tiempos. Los niños crecieron y Esab llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre íntegro, que habitaba en tiendas. Jacob era íntegro, en hebreo tam, que significa que no era hábil para engañar. Los sabios interpretan la palabra tiendas como una referencia a las tiendas de Shem y Deber, quienes en aquel tiempo eran directores de un centro de estudio donde impartían enseñanzas espirituales. Venta de la primogenitura. Un día, cuando Jacob había preparado una comida, estaba preparando una sopa de lentejas para consolar a su padre. Las lentejas son usadas para dar a personas que están en luto. Según el Midrash, Esab volvió del campo, agotado después de haber matado a Nimrod y dos de sus hombres, y le pidió de las lentejas. Pero Jacob le dijo: véndeme tu primogenitura. La primogenitura consistía en la responsabilidad de conservar las tradiciones familiares y el derecho de representar la familia y servir como sacerdote con todos los sacrificios. En Hebreos 12:16 está escrito: que no haya ninguna persona inmoral ni profano como Esab, que vendió su primogenitura por una comida. Aquí dice que Esab era profano, de la palabra hebrea hol, que significa profano, común, y viene de una raíz que significa hacer hueco, perforar, vaciar, dañar, romper, etc. Esto nos enseña que Esab era una persona vacía por dentro, con una imagen de respeto por fuera, que no hacía diferencia entre lo sagrado y lo común, que no valoraba su llamado espiritual como sacerdote y solo vivía para llenar sus deseos naturales sin importar las consecuencias futuras. Apreciaba más lo material y el placer que los valores santos y eternos. Por esto Hashem lo aborreció, como está escrito en Malaquías, capítulo 1, verso 2 a 3. Yo os he amado, dice Hashem, pero vosotros decís: ¿en qué nos has amado?
¿No era Esab hermano de Jacob? Declara Hashem. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esab, e hice de sus montes desolación y de su heredad a los chacales del desierto. El carácter y las actitudes de Esab eran aborrecidas por el Eterno. Y se le apareció Hashem y dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te daré. Isaac había nacido en la tierra de Israel y además había sido ofrecido como sacrificio al Eterno. El Midrash nos dice que por esta razón no fue consagrado de una manera especial y no podía bajar a Egipto. Esto fue una prueba de fe para que Isaac no bajara a Egipto, porque Egipto representa el sistema de este mundo. Cuando estamos en una crisis, ¿dónde buscamos nuestra ayuda? ¿La buscamos en el mundo o la buscamos con el Eterno? Confiando en su promesa, Isaac tenía que confiar en la promesa del Eterno para poder seguir viviendo con emuná. El Eterno le dice: reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que juré a tus padres, Abraham, que viene la promesa que iba a sostener a Isaac. En la hambruna, si él es capaz de confiar en ella, será prosperado en medio de los problemas. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente se bendecirán todas las naciones de la tierra. El Eterno no menciona que la descendencia de Jacob iba a ser como la arena del mar, o como el polvo de la tierra, solo como las estrellas del cielo. Los descendientes celestiales de Abraham están conectados de una manera especial a su hijo. De la misma manera, los que están relacionados con el hijo de Elohim serán como las estrellas. Las estrellas emanan luz y por eso todos los hijos de Abraham tenemos que ser luz para ser como las estrellas del cielo. Porque Abraham obedeció mi voz y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí aparecen 5 palabras diferentes. La primera es voz. Abraham obedeció mi voz. Tiene que ver con obediencia a la voz del Eterno en los momentos de prueba. También podemos destacar su obediencia a la voz del Ruach HaKodesh, del Eterno en el caminar diario, en las relaciones íntimas con Él. Guardar. Y guardó mi ordenanza. Según comentarios, tiene que ver con decretos de prevención relacionados con las provisiones de la Torá, incluyendo las legislaciones rabínicas posteriores. Sin embargo, no todos los rabinos comparten esta última opinión. De esto aprendemos que Abraham tenía una actitud de vigilancia y cuidado en cuanto a las cosas del Eterno que había que guardar. Número 3. Mandamientos. Mis mandamientos. Aquí se encuentra la palabra misbot, que normalmente incluye todos los mandamientos del Eterno. Sin embargo, se le da aquí un significado limitado, refiriéndose a las leyes de carácter social que son naturales para el ser humano, como el no robar y no derramar sangre, etc. Estatus. Mis estatutos son aquellos mandamientos que no tienen explicación lógica, contra los cuales se revela la inclinación al mal, más que contra los otros mandamientos. Por ejemplo, no comer alimentos kosher. Leyes y mis leyes. Se refiere tanto a la Torá, que luego fue escrita en el Sinaí, como la Torá oral, que también fue dada en el Sinaí. Estas 5 palabras corresponden a los 5 libros de Moshe. En Bereshit, la voz del Eterno habla con los hombres muchas veces. En Shemot se encuentran 2 eventos muy importantes que hay que guardar: Pesach y Shabbat. En Vayikra son mencionados todos los mandamientos que fueron dados en el Sinaí, y en Bamidbar se encuentra la purificación en agua, y en Devarim hay una relación y ampliación de la Torá. Vemos, por lo tanto, que muchos de los mandamientos que luego fueron escritos estaban rigiendo la vida de los patriarcas y sus hijos.
Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 medidas, y el Eterno lo bendijo. Aquí vemos la fe de Isaac. Hashem le había dicho que se quedara en la tierra y que le iba a bendecir. Esta promesa produjo tanta confianza en Isaac que a pesar de la sequía tomó la decisión de invertir en una siembra. Había calculado una cierta cantidad de cosecha, pero la producción fue 100 veces más. Un Midrash nos enseña que Isaac había hecho un cálculo estimado para poder diezmar. Isaac obedeció al Eterno al no ir a Egipto a buscar su bienestar. Además, confió en la promesa de bendición y sembró aquel año de sequía. Esta actitud de sacrificio de los placeres del mundo y confianza en la provisión divina desató el poder de resurrección del Eterno de manera extraordinaria y el resultado fue 100 veces lo esperado. Esto concuerda con las palabras de nuestro rabí en Marcos 10, 29, 31, donde está escrito, Yeshua dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierra por causa de mí y por causa de la buena noticia. Y todos los pozos que los siervos de su padre Abraham cavaron en los días de Abraham, su padre, los filisteos, los cegaron, llenándolos de tierra. Un pozo es una fuente de vida y representa la fuente de la vida espiritual. Los enemigos sabían que la fuente natural para la prosperidad de Isaac eran los pozos y por eso los cegaron de tierra. El enemigo siempre intentará cerrar el paso entre nosotros y la fuente de vida espiritual que es el Eterno en todo momento. En el Salmo 36:9 está escrito, porque en ti está la fuerza de la vida, en tu luz vemos la luz. No permitas que los enemigos cierren tu pozo. Toma por lo menos 1 hora todos los días para sacar de la fuente de vida mediante la oración, con el entendimiento y con el estudio de la Torá. Isaac era un hombre de oración y de cavar pozos. Las dos cosas tienen relación. La oración hace que se produzca profundamente dentro del espíritu del hombre y de esa profundidad hay una conexión con las profundidades del espíritu del Eterno. En 1 capítulo 2, verso 10 está escrito, pero Elohim nos la reveló por medio del espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Elohim. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de agua vivas. En el valle está el agua. El valle representa la humildad. Entonces riñeron los pastores de Gerer con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él llamó el pozo Esek, porque había riña con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamó Sitná. Y se trasladó de ahí y cavó otro pozo y no riñeron. Por eso lo llamó Rehobot, porque dijo, al final el Eterno ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Los 3 pozos son comparados con los 3 templos. En los 2 primeros templos hubo riña y fueron destruidos, pero el tercer templo permanecerá durante todo el reino mesiánico. También aprendemos acerca de la importancia del esfuerzo individual. Si dejas que otro te haga tu pozo, vas a tener problemas y riñas en tu vida. Tú mismo necesitas entrar en las profundidades y buscar al Eterno hasta encontrar esa agua viva y así tener libertad para prosperar. No descuides tu vida de oración y de estudios de Torah. Otros no van a poder hacerlo por ti. Tú mismo tienes que arrodillarte a solas delante del Eterno y tomar tiempo con el estudio de las Escrituras para ser una persona libre y próspera. Para obtener la bendición hay que cavar hondo. Los siervos de Isaac abren un pozo también en Beersheba. Este es el 4º pozo que Isaac abre. Tenemos aquí 2 movimientos, el altar hacia arriba
y el pozo hacia abajo. La altura de un hombre depende de su profundidad. Lo mismo sucede con los árboles. Para que un árbol pueda llegar a las alturas, tendrá que tener raíces muy profundas para no caer. El éxito en la vida depende de la humillación en la vida íntima con el Eterno. Para tener éxito en la vida espiritual es necesario ir a los lugares que emanan agua viva. Allí encontraremos la fuente de vida. El cristianismo se salió de las fuentes del judaísmo bíblico. Por lo tanto, ahora es tiempo de volver a los lugares de revelación. Es tiempo de preguntar por la senda antigua y andar por ella. No solamente preguntar por ella, no solamente estudiar las parashas semanales, no solamente recibir las enseñanzas mesiánicas, sino realmente andar por ese camino. Es la única manera de encontrar descanso para nuestras almas, como está escrito en Jeremías 6:16. Así dice el Eterno: paraos en los caminos y mirad, y preguntar por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Ve ahora al rebaño y trae de ahí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y prepara con ellos un buen guisado para tu padre como él le gusta. Quizá mi padre me palpe y entonces será para él un engaño, y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Jacob conocía las leyes espirituales. El que engaña trae maldición sobre sí. Entonces Rebeca tomó los mejores vestidos de Esab, su hijo mayor, que tenía ella en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. El Midrash cuenta que Esab tenía las mejores vestiduras en la casa de su madre para poder usarlas en los momentos cuando visitó a su padre Esab, y se destacó por su respeto a su padre. Jacob se acercó a Isaac y él lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esab. Las manos son las manos de Esab. Ninguna guerra tiene éxito sin la participación de la semilla de Esab. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo: he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que Hashem ha bendecido. El olor estimuló a Isaac para que el Ruach HaKodesh pudiera venir sobre él para poder profetizar. El alma debe estar en un estado de alegría. Hashem ha creado varios medios para alegrarnos el alma, y los buenos olores son algunos de esos medios. Elohim te dé pues el rocío del cielo, y de la grosura de la tierra, y abundancia de grano, y de mosto. Sírvanle pueblos, y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Estas 10 bendiciones están dadas en relación con el atributo de justicia. Solamente cuando los descendientes de Isaac actúen en justicia podrán recibir todas estas bendiciones. La bendición de la prosperidad económica depende de obras de justicia. El que explota a los pobres pagándoles salarios mínimos, o declarando cantidades falsas al gobierno, o evadiendo impuestos, no está actuando con justicia, y su riqueza se pudrirá. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esab pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esab se dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Esto nos muestra el gran respeto que Esab tenía por su padre. Este rencor nunca se calmó. Entonces Isaac despidió a Jacob, y éste fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esab. Esab se casa con
las hijas de Ismael. Se nos comenta que este hecho caracteriza a Esab como una persona egoísta a la que nada le importa, excepto su propio deseo. Durante 23 años permitió que sus mujeres cananeas causaran un tremendo disgusto a sus padres, pero no hizo nada al respecto. Más aún, volvió a casarse con otra mujer indigna. El Midrash nos enseña de 7 vicios que tenía Sab: la arrogancia, una lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina malos pensamientos, pies que se dirigen rápidamente a hacer el mal, dar falsos testimonios y causar discordia entre hermanos. Quien escatima el castigo odia a su hijo, pero quien lo ama lo corrige desde temprano. Quien es flexible en reprender a su hijo provoca que se aparte del camino correcto y a lo largo lo odiará. Esta parashá nos muestra que en toda la vida debemos hacer corrección a actos no gratos en nuestra vida, para que ese proceso de corrección maligno sea transformado en amor. Apeguémonos al estudio de la Torá para aprender a obtener vida para nosotros y para darle la mejor oportunidad a nuestra descendencia. Nos hace ver la maldad oculta que existe. Debemos tener siempre la capacidad de ver a aquellas personas que se acercan a nosotros y poder saber sus intenciones, el control del ego y perseverancia en el trabajo espiritual. Que el Eterno bendiga sus vidas y los proteja. Que el Eterno haga brillar su presencia sobre ustedes y sea clemente. Que el Eterno vuelva su rostro hacia ustedes y les dé su paz. Amén.